El reloj marca las 7:05, así que vamos a iniciar la grabación. Y bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema Análisis de un personaje histórico desde una perspectiva psicopatológica. El día de hoy, él y la docente que impartirán la presente sesión serían Irma Morales. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile. Tiene un magíster en psicoterapia en la PUC, además de ser postitulada en psicología clínica, mención trastornos de la personalidad en la Universidad del Desarrollo. Docente en la Universidad Alberto Hurtado, UNIAC y Universidad Autónoma de Chile. Psicoterapeuta de adultos y adolescentes en práctica privada e investigadora colaboradora del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Por otra parte tenemos a Tomás Figueroa. Él es licenciado en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Arqueología y Patrimonio en la Universidad Autónoma de Madrid, además de ser diplomado en Paleozoobiología en Humboldt, Universidad de Berlín, y asesor en estudios históricos en Saranlag. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de los docentes. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que va a ser por una beca gratuita para el Diplomado de Trastornos de la Personalidad, Comprensión Multidimensional, Diagnóstico y Abordajes Psicoterapéuticos basados en la evidencia, que tendrá su primera sesión en vivo el día jueves 10 de marzo, o sea, ya la próxima semana. Los requisitos para poder optar a esta beca son dos, o sea, primero ser profesional del área psicosocial y segundo es que el sorteo se va a realizar solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, ¿ya? Por lo que este sorteo se va a realizar al final, así que los y las invito a participar hasta el final de este seminario y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear. Bueno, un par de datitos más. Les comento finalmente que todos los seminarios son grabados, son subidos también a nuestra página web. También se están programando los seminarios próximos, los cuales los pueden encontrar en nuestra página web, que se les dejé en el chat, que es adipa.cl/seminario. También hay diferentes podcasts, los cuales podrán encontrar en YouTube y en Spotify. Uno de ellos, nuestra participante aquí, Irma Morales, les voy a dejar Adipados, y también un blog de noticias con bueno, las noticias contemporáneas de actualidad en adipa.cl/noticias. Así que, ya habiendo quedado todo claro, los dejo ahora con él y la docente para la exposición, así que aprovechen mucho esta instancia, todas las dudas y consultas, que va a estar muy buena. Así que, Irma y Tomás, los dejo. Muchas gracias. Irma, parte tú. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Veo ahí consultas. Soy alumna de 5º año. ¿Puedo participar del sorteo? Sí, sí puede. Me hago cargo de mis palabras porque no tengo idea, pero me imagino que sí. Que parte Sí, sí puede. sí, los requisitos para ser parte del programa son ser alumno de último año o estar titulado. Así que debería poder. Ya, entonces vamos a proceder a compartir pantalla. Ahí está, parte de la pantalla. Ahí está, ¿ven todos? ¿Se ve? Perfecto. Entonces, antes de comenzar, quisiera como contarles un poquito cuál es la idea cuál es el objetivo de hoy, ya de este breve seminario, y de dónde surge un poco esta idea que es parte, digamos, de uno de los contenidos que vemos en el diplomado de trastornos de la personalidad, ¿ya? En general, el estudio de casos clínicos, ¿ya? Muchas veces se encuentra limitado por
aspectos de la confidencialidad de los casos, ¿ya? Y eso de pronto dificulta el poder tener material para poder pensar y ejemplificar patologías, no solo de trastornos de personalidad, sino que de todas las patologías. Y pensando en eso y cómo podíamos hacer algo que fuera interesante y entretenido para poder ejemplificar algunos de los conceptos que aprendemos de psicopatología de la personalidad, surgió esta idea de hacerlo pensándolo en un análisis de algún personaje histórico que estuviera relativamente bien documentado. Y con esa idea entonces fue que a mí se me ocurrió invitar a mi queridísimo amigo acá, Tomás, quien es historiador y maneja muy bien, digamos, todo el tema de documentación de personajes históricos. Y a partir de esta idea nos pusimos a buscar información para poder como darle contenido al cuento y nos encontramos con que la psicohistoria o la multidisciplinariedad, historia, psicología, no es algo que se nos ocurrió solo a nosotros, sino que ya había antecedentes ya desde Freud, que habían hecho, digamos, trabajos similares a los que nosotros teníamos en mente, o sea, como por ejemplo, el análisis que hace el caso Leonardo da Vinci, que fue de los pioneros, ¿ya? Pero hoy día, no en nuestro país, pero sí en otros países, hay un avance de la multidisciplinariedad bastante más extenso, y de eso entonces les queremos contar un poco hoy día, y trabajar entonces el análisis de un personaje histórico en particular, desde que nos va a contar, digamos, Tomás desde la documentación histórica y que luego vamos a pensar y hacer una reflexión desde una perspectiva psicopatológica. ¿Ya? Habiendo dicho eso, entonces le doy el paso a mi colega, ¿ya? Para partir, para comenzar revisando algunos conceptos introductorios sobre esta interdisciplinariedad, psicología e historia. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Bueno, como decía Irma, esto no es algo nuevo. La interdisciplinariedad entre historia y psicología es algo que se ha visto antes. No somos pioneros precisamente, tal vez en el país, ¿sí? Pero no es algo nuevo, pero es algo que se ha desarrollado poco en general. Tiene ¿cómo decirlo? Poca metodología todavía, pero es algo que vamos viendo cómo suplirlo sobre la marcha, digamos, y por supuesto que el aporte de cada uno es súper importante. Bueno, pasando, digamos, a este tema, el análisis de la figura histórica es una herramienta o parte de una disciplina que tiene que ver con la mejor comprensión sobre las acciones de estos individuos en un contexto histórico. Eso es mirándolo desde la historia, ¿ya? La historia, por lo general, es una ciencia, una de las humanidades un poquito áspera en ese sentido, donde solamente se ven los hechos. Verlo de una manera desde la psicología o ayudándose un poco con la psicología ayuda a entregar un poquito más de luz en ciertas cosas y a extender la comprensión. Va de la mano con los estudios histórico-biográficos generalmente, gente que se dedica a estudiar específicamente un personaje con toda la información que hay al respecto, que por lo general incluye análisis de las acciones de esta persona, la parte, digamos, de las personas que rodean a esta persona, y además, una cosa muy importante, los epistolarios que se llaman, que son las cartas que usa la gente. La mayoría se conservan de figuras históricas conocidas, digamos. Y de ahí uno puede sacar una cantidad de información muy importante e interpretarla de cierta manera. A mayor comprensión de estos elementos, hay una mejor apreciación sobre la vida de la persona, del personaje que vamos a ver, y los procesos que generan estos entornos sociales, culturales, algunos que todavía son vigentes, ya sea como los que formaron a esta persona, como en el caso de algunas figuras históricas que son
muy importantes y pivotales, por ejemplo, para la creación de una nación, por ejemplo, cómo la manera en que es esta persona se incluye en la conformación de lo que viene después, digamos, a nivel social. De repente es una cosa súper interesante y muy impresionante, de hecho, que no hemos encontrado en el tema con Irma y con el curso que vimos anteriormente. Con la siguiente. Ahora, los parámetros para analizar son modernos, porque estamos el día de hoy, digamos, y con una cantidad de herramientas enorme comparado con nuestros predecesores. Pero siempre hay que apoyarse en la historiografía, que puede ser fuente directa o posterior. Es decir, podemos encontrarnos con un análisis de las fuentes del momento, como las cartas, el epistolario, o también posteriores, revisando las fuentes de gente que conoció directamente a la persona, pero escribió de ella después. Por lo mismo, las fuentes no son todas iguales, hay que tratarlo de una manera muy cuidadosa, ¿ya? O sea, la mejor fuente, por supuesto, son las cartas, como les decía, los epistolarios, pero cuando se trata de tratar, o sea, de tratar personajes con fuentes que son externas, de un conocido, de un hermano, por ejemplo, una pareja, ahí las cosas ya entran en una interpretación diferente, o pueden entrar en una interpretación diferente. El ejercicio, entonces, implica mirar la cosa desde dos aristas diferentes. Una que es el hoy, con todas las concepciones sociales que tenemos, ¿no?, hoy en día, etcétera, versus una anacrónica, entre comillas le pusieron, porque en realidad no se llama así. El término más correcto tal vez sería de época, pero anacrónica es para entender que es diferente de la que estamos usando, que es tratar de mirarlo en la época, ¿ya? Porque las concepciones sociales han cambiado, las condiciones en las cuales se podía mirar al personaje en esa época son diferentes. Ahí más adelante vamos a comprenderlo mucho mejor con el personaje que tenemos para analizar. Bien, estás con sonido. Sí, sonido. Ahí sí. Como les comentaba al inicio, desde la psicología hay varios antecedentes, ¿ya? Como les mencioné, Freud, por ejemplo, es de los primeros que lleva a cabo análisis de personajes históricos desde una visión psicopatológica. Pero pasa un poco lo mismo que comentaba Tomás, en el fondo, cuando se hacen desde solo una disciplina, queda un poco limitado el análisis porque pastelero tus pasteles. Los psicólogos nos quedamos como mucho sobre la interpretación, pero la capacidad que tenemos como para poder hacer una documentación rigurosa está limitada porque no somos expertos en esa área. Y viceversa, pues, cuando se mira solo desde una perspectiva histórica, si bien hay un intento de comprensión, en general el análisis se queda en un nivel superficial, no pensándolo como peyorativamente, sino que solo abocándose exclusivamente a los hechos y evitando, digamos, cualquier tipo de interpretación de motivaciones y de aspectos más profundos, porque precisamente tampoco se tienen las herramientas para ello, ¿ya? En estos primeros trabajos, ya los de Freud, los de Isidor Sadje, los de Erickson, ¿ya? Se buscaba analizar el lugar que los determinantes personales tenían en la historia de estos personajes, básicamente el papel que habían jugado sus motivaciones individuales, sus conflictos, la primera infancia, ¿ya? Indagar básicamente qué función habían cumplido los individuos en la determinación del rumbo de la historia. Y hay que considerar que si bien esto surge en el psicoanálisis no es igual a psicología, ¿ya? Hoy día nosotros entendemos que el psicoanálisis es un modelo, digamos, construido y que en general uno lo estudia cuando estudia psicología, pero no podemos igualar, digamos, psicoanálisis a psicología, que es mucho más amplio, ¿ya? Y en este sentido, con posterioridad a estos primeros trabajos, la psicología no psicoanalítica, en el fondo también comenzó a desarrollar una comprensión de estos fenómenos históricos.
¿ya? Y se ha acuñado un poco este término psicohistoria, ¿ya? Por lo tanto, la psicohistoria no psicoanalítica o psicohistoria psicológica se ha transformado en un camino premisorio, pero como les decíamos, no acá. Ya nosotros cuando nos pusimos a documentar esto, hicimos como un barrido igual importante, y acá en Chile no encontramos muchos trabajos multidisciplinarios donde hubiera colaboración entre la historia y la psicología como disciplina, ni psicodinámica ni no psicodinámica. ¿Ya? En Estados Unidos, de hecho, hay un instituto de psicohistoria, ¿ya? Y hay un journal de psychohistory que se ha dedicado, digamos, a hacer esto que nosotros hemos estado trabajando en este último tiempo. Ya, una pequeña cosita que te voy a poner, ese tema del journal trabaja mucho con una disciplina que están básicamente creando, que es la psicoarqueología forense. Es lo último que estuve viendo en los últimos journals. Muy entretenido. Ya. Y ahora, entonces, habiéndoles contado un poco como de dónde surge esto y cuál es el intento y la intención que tenemos, vamos a pasar entonces a contarles quién es nuestro personaje escogido para el seminario del día de hoy. ¿Ya? Nuestro personaje es una mujer que se llama Camille Claudel, y le doy el paso ahora a Tomás entonces, que nos va a contar la historia y los antecedentes para de alguna manera comenzar como con esta construcción de nuestro caso clínico para poder pensarlo después. Bueno, me imagino que a algunos les suena el nombre de Camille Claudel, sobre todo de una película de los años 80. Trabajaba Isabelle Adjani con este actor francés grande, ¿cómo se llama? Gerard Gerard Depardieu. Depardieu. Bueno, Camille Rosalie Claudel nace en 1864 en Ferdinand-Tardenois y muere en Mont-de-Ver en 1943. Es una escultora francesa muy, muy importante para la conformación del arte francés en el siglo XIX. Está en una relativa oscuridad apreciativa, digamos, en la primera parte, digamos, del siglo XX, y tiene como un resurgimiento ya en la segunda mitad, post-Segunda Guerra Mundial. Alcanza hay, como dice, un mayor reconocimiento en años posteriores a su muerte. Seguimos. Ella nace en una familia de baja nobleza, ¿ya? Nobleza en Francia es ya después de las revoluciones que dan vuelta a ese país a cada rato. Por supuesto que es solamente una cosa como de abolengo, de abolengo en el nombre, no precisamente en riqueza, etc. Es de una familia que tiene algunas propiedades, etc., pero no tiene un pasar lujoso, nada por el estilo. Tiene un padre que la apoya muchísimo, digamos, en el tema artístico. Hay una serie de relatos del hermano que hablan que ella hacía pequeñas esculturas con miga de pan, por ejemplo. Desde muy chiquitita hasta en ese, el padre el que se da cuenta y quien la apoya lo más que puede, digamos. Pero la figura de la madre es tremendamente poderosa, y también la madre tiene un estatus desde el punto de vista social mayor que el padre, por lo tanto aprieta un poquito la situación ahí. Y llega un momento cuando ella tiene, si no me equivoco, son 14 años, en que los padres se separan. Ahora, las separaciones en esta época no son como hoy, ¿no? Las familias de la madre y las niñas se van a París, y el padre se queda en la finca familiar, a todas vistas separados, pero seguían estando casados, y él mandaba dinero y cosas por el estilo. Para mayor complicación de la madre, que quería coartar toda todo el camino artístico que estaba llevando su hija, que era la menor, porque ella tenía dos hermanos mayores, un hermano y una hermana, y van y se instalan en Montparnasse, que es un barrio en París que está repleto de artistas. Entonces, Camille se encontró con que cayó en el mejor lugar para desarrollar su talento.
¿ya? Ahora, en esa época, ella solamente terminó el colegio, pero no existía ninguna academia artística que aceptara mujeres. Por lo tanto, ella no tiene estudios formales en academia. Sí tiene, consigue tener un tutor privado, digamos, que se lo paga el padre. Pasamos al siguiente. En un momento de este crecimiento artístico y estudios, etcétera, ella entra en una relación con un escultor francés muy conocido que es Auguste Rodin. Casi todos, me imagino, conocen el Pensador, la famosa estatua de Rodin. Entra en una relación de varios años, en los cuales hay una serie de elementos que están un poquito en una nebulosa porque sabemos poco de motivaciones, pero sí de los hechos. ¿Ya? Con frecuencia él y ella se destruían las obras del uno del otro, ¿ya? Acusaban que se estaban robando ideas, etc. Ella tuvo un par de abortos de él. La relación de ellos eventualmente termina, pero a pesar de haber tenido una relación tan dañina, Rodin siempre la tuvo ella en muy buena estima desde el punto de vista artístico y le ayudó en varias situaciones. Por ejemplo, después de su periodo o sea, del quiebre de pareja que tienen ellos, Rodin la auspicia para que ella se transforme en la jueza de entrada a la alta academia de la Academia de Bellas Artes de París, que era algo impensable, una mujer sin estudios, etcétera, entrar. Ahí realizó una labor bastante competente y bien documentada al respecto. Eso la puso a ella, digamos, a la par con los artistas franceses de la época, algo sumamente impensado, como decía, para una mujer que no tenía ningún tipo de estudio al respecto, y además una sociedad tremendamente machista, la de la época. Ahora, en 1905, ella destruye buena parte de su trabajo y se pierde por meses y pasa a vivir en un estado de aislación. Eso podría ser como la primera indicación documentada, pues, de que algo estaba pasando a un nivel un poco más profundo, digamos. En 1913 muere su padre, que era quien la mantenía en el sentido económico, sobre todo, a pesar de que ella pudo mantenerse sola también de otras maneras, digamos, el padre quien más la apoyaba, etc. El padre muere y a los 8 días después, su hermano Paul Claudel la interna en una clínica psiquiátrica hasta el día de su muerte. ¿Ya? ¿Podemos seguir? Desde el punto de vista, digamos, de la personalidad, de lo que podemos sacar, digamos, de las fuentes, etc. Una personalidad avasalladora, digamos, etc. No se quedaba con un no con respuesta. Y siempre iba en contraposición a las expectativas materiales, que eran precisamente anular toda la parte artística. Tiene relaciones amorosas efectivas tanto con hombres como mujeres, ¿ya? Saliéndose de los cánones de la fidelidad, etc. Pero ojo aquí, porque este tipo de situaciones en la bohemia francesa de la época no eran mal vistas, tampoco eran bien vistas, pero eran toleradas. Mucho, o sea, de estas situaciones pasaban por extravagancias, por un arma libre, cosas por el estilo. Entonces no había una condena social, como si hubiera pasado a una persona fuera del ámbito artístico. Esto es parte de lo que tenemos que ver como en los anacronismos al momento de analizar una figura histórica. Lo que en esa época se consideraba, etcétera, puede no haber tenido las mismas repercusiones que en el día de hoy. Y varios autores mencionan una propensión a episodios de violencia y destrucción del trabajo artístico propio y ajeno, particularmente en el tema con pasamos a la siguiente. Ya se menciona también Caranza, que tiene una muy buena biografía de ella, hablando de una dependencia afectiva. Eso pasó con todas las parejas que ella tuvo. Esto de diagnóstico que sale ahí tiene que ver con que el diagnóstico bajo el cual ella ingresó en la clínica psiquiátrica fue era de esquizofrenia, ¿cierto? De esquizofrenia. Pero fue en 1800 y algo, o sea, 1900 y algo, o sea, fue 1913, cuando las herramientas diagnósticas no estaban precisamente desarrolladas como para llegar.
ideales. Ahora, ella, cuando estaba en condiciones de equilibrio probablemente emocional, ¿no? Era extremadamente talentosa y profesional, como les comentaba, cuando trabajó haciendo parte del grupo para aprobar los ingresos a la Escuela de Bellas Artes, o por ejemplo, cuando produce alguna de sus mejores obras, ¿no? Que se llama El Vals. Volviendo, digamos, a este tema, el hermano es principalmente el principal actor dañino en esta historia. Él la dejó encerrada en 1913, como les decía, y la fue a ver, murió, y vivió él el resto de su vida vendiendo las obras que había hecho su hermano. Es una situación de abandono terrible. Su madre no la fue a ver nunca más, y su hermana la fue a ver una vez, antes que muriera, de hecho. Entonces, Camille Claudel pasó a esta clínica y perdió el contacto con todo su grupo familiar completamente. Probablemente, además, tal vez estuviera sometida a terapias de electroshock, quién sabe, la verdad es que no hay muchos datos al respecto de esto, de cómo era el tipo de tratamiento en una clínica psiquiátrica francesa en esos años. Los documentos son todos posteriores a su muerte, como para poder entender qué es lo que está haciendo. ¿Seguimos? Esos son nuestros antecedentes iniciales, ¿ya? Y por lo tanto ya tenemos antecedentes como para pensar en la construcción de un caso y por supuesto nos van a ir surgiendo interrogantes que podemos plantearle a Tomás y que algunas seguramente no, tal vez nos pueda responder y respecto de otras van a ser estas lagunas o vacíos que hablamos al inicio que en general siempre ocurran con este tipo de análisis porque no se tiene toda la documentación para poder tener certeza, ¿ya? Sin embargo, en términos psicopatológicos, eso, o sea, como ejercicio clínico, no representa un mayor problema para nosotros, porque la verdad es que incluso con nuestros propios pacientes, nosotros nunca tenemos todos los antecedentes. Aunque nuestros pacientes estén vivos y frente a nosotros, también muchas veces nos vamos a encontrar con que hay aspectos de su vida, de su infancia, respecto de los cuales tampoco tenemos todo el conocimiento y por lo tanto respecto de algunos aspectos siempre vamos a estar eh, como trabajando en base a suposiciones y también permanentemente nos vamos a tener que estar preguntando y cuestionando y probablemente indagando nueva información que nos permite ir corroborando nuestro diagnóstico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no, lo primero que me gustaría comentarles para pensar en hacer un análisis psicopatológico inicial, un análisis como psicodiagnóstico, es contarles un poco de este modelo de psicodiagnóstico en relieve, ¿ya? Pero voy a abrir el chat porque ahí... Ah, perfecto. Para que antes de, digamos, meternos directo al pensar el caso, pensar cómo lo vamos a pensar, ¿ya? Este modelo de psicodiagnóstico es un modelo de psicodiagnóstico en relieve, ya que ha sido trabajado por Eti Rapaport principalmente, pero también tomándose de otros autores, ¿ya? Y este modelo de psicodiagnóstico en relieve tiene 3 niveles, ¿ya? Estos 3 niveles son niveles que van desde lo más superficial, entendiendo nuevamente superficial no como en términos peyorativos, sino que desde lo que está más en la superficie, es decir, lo que es más directamente observable, hacia niveles, digamos, de mayor interpretación, avanzando hacia aspectos más inconscientes de la personalidad. Y por lo tanto entendemos que este modelo de psicodiagnóstico en relieve se sustenta un poco o sea, está como pensado, posicionado sobre una teoría más bien psicodinámica de la comprensión de la personalidad, ¿ya? No obstante, igual lo podemos pensar desde integrando en el último nivel, donde está figura el diagnóstico dinámico acá, pensar en poder hacer un diagnóstico que venga desde otra corriente también es posible. Entonces,
En el primer nivel nos encontramos con el diagnóstico descriptivo. El diagnóstico descriptivo básicamente es un diagnóstico que hacemos en función de los elementos más observables del caso. Esto es, cuáles son las conductas que nuestro paciente, en este caso nuestro personaje, sabemos que tuvo, ¿ya? Cuáles son los principales aspectos de su funcionamiento cognitivo, de su funcionamiento emocional, que son directamente asequibles a través del relato del paciente, del relato de algún otro significativo del paciente, en este caso nuestro personaje de Camille Claudel no hay epistolario, pero sí están los epistolarios y la información, los antecedentes que dejó su familia, principalmente su hermano, y por lo tanto del relato de un otro significativo también, ¿ya? Y este tipo de diagnóstico se hace en general identificando entonces cuáles son las características descriptivas del caso y mirando entonces si esas características descriptivas permiten hablar o constituir lo que nosotros llamamos un trastorno. Y para poder determinar si esas características descriptivas cumplen o sea, se constituyen en un trastorno, en este tipo de diagnóstico siempre utilizamos algún modelo diagnóstico. Esto es algún sistema clasificatorio. Clásico, sistemas clasificatorios como el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, o el manual de CM. ¿Ya? En este caso, en su última versión, DSM-5, que son manuales que describen los cuadros psicopatológicos y que por lo tanto nos van a permitir considerar los elementos descriptivos del caso para poder hacer un diagnóstico en esta línea. En segundo lugar, tenemos el diagnóstico estructural. ¿Ya? Y acá este diagnóstico ya se hace considerando elementos que son observables, pero también elementos que no son directamente observables, no son reportables en forma directa necesariamente por el sujeto, sino que se interpretan a partir de los elementos que el sujeto nos entrega, ¿ya? Y que muchas veces también es un diagnóstico que se apoya por el uso de pruebas proyectivas, ¿ya? Estoy pensando pruebas proyectivas como el test de Rothschild, como el test de relaciones objetales de Philipson, como el cuestionario desiderativo de Bernstein, como las pruebas gráficas, ya persona bajo la lluvia, dibujo de la figura humana, son todas pruebas proyectivas que nos van a permitir entonces acceder a un nivel de diagnóstico donde las características que consideramos son características que no son directamente reportables por el sujeto ni por sus terceros, sino que requieren un poco más de interpretación de parte nuestra y que se fundan en una teoría, digamos, que nos permite hacer este tipo de diagnóstico, ¿ya? Cuando hablamos de diagnóstico estructural acá, estamos pensando en general, esto lo hacemos para formular entonces cuál es la organización estructural que subyace a estas características descriptivas, y para ello entonces solemos tomar el modelo estructural de Otto Kemper, ¿ya? Otto Kemper plantea un modelo estructural donde identifica en el año 84 la existencia de 3 organizaciones estructurales de la personalidad. Organización de personalidad psicótica, limítrofe y neurótica, ¿ya? Luego, en los manuales del año que ya se publican en el año 2000, incorpora el reconocimiento de lo que podríamos llamar la organización de personalidad normal, ¿ya? No como una cuarta estructura propiamente tal, porque en el fondo las características esenciales se comparten bastante con la organización de personalidad neurótica, pero sí como una organización mucho más resuelta y con un uso de mecanismos de defensa mucho más maduros que terminan produciendo mucho menos angustia y le otorgan más flexibilidad al funcionamiento que lo que observamos en la organización de personalidad neurótica. Y por último, tenemos el diagnóstico psicodinámico, ¿ya?
este diagnóstico está en el nivel más profundo, donde acá la formulación de nuestra hipótesis incluye la incorporación de elementos teóricos que nos permitan hacer una teorización comprensiva de qué es lo que lleva a este sujeto, a esta persona, a nuestro paciente, o en este caso a nuestro personaje histórico, a actuar de la manera en que lo hace, ¿ya? Cuáles son los antecedentes de su biografía que se ponen en juego, cuáles son los elementos dinámicos de su personalidad que nos van a permitir, por ejemplo, entender a nivel de conflictos, por ejemplo, conflictos con la autoridad, conflictos con las figuras de apego temprano. Voy a responder esa pregunta. Termino esto y respondo la pregunta de Bárbara, porque es súper interesante. Y por lo tanto, esto incluye entonces una comprensión de las motivaciones inconscientes y de los conflictos que subyacen al trastorno. Este es el nivel que yo les decía, que acá uno puede incorporar una mirada comprensiva también desde otras corrientes de la psicología. ¿Ya? Uno acá también, por ejemplo, podría incorporar una mirada sistémica y tratar de entender, por ejemplo, por qué esta persona o este personaje o nuestro paciente funciona de la forma en que lo hace, eh, mirando, por ejemplo, la configuración de su familia, los procesos transgeneracionales, las lealtades invisibles que se generan entre los miembros de la familia, ¿ya? Cómo de pronto elementos culturales influyen en esto, si nos queremos ir a elementos más macro, ¿ya? Y que elementos que no son incompatibles con la mirada psicodinámica y que por lo tanto uno puede complementar, ¿ya? Ahí Bárbara pregunta respecto a, perdón, me moví acá, veo algunas preguntas acá. La primera es de la parte histórica. Sí, Alicia pregunta, la parte en que era Sí. aceptado, pero sí en la época las relaciones poliamorosas. Ya, lo que pasa es que pensémoslo en una mirada contemporánea. Hoy día, las relaciones, si una mujer mantiene relaciones con hombres y mujeres en simultáneo, ¿nos parece normal o nos parece anormal? O si no quieren ponerlo en términos de normal o anormal, tal vez frecuente o infrecuente. ¿Qué dirían ustedes? Suelten el micrófono, hablen, cuenta. Que yo creo que es como súper subjetivo hoy en día eso, porque hay muchas personas que lo ven como algo aceptado si es que es comunicado, por ejemplo, el tipo de relación poliamorosa o abierta, mientras que en otras personas lo siguen juzgando, o especialmente si se dan mujeres, se juzgan más que si se dan hombres, es como totalmente como, este momento es algo más personal, como que cada persona tiene una visión distinta, no es tan como acordado a nivel de sociedad. Claro, yo coincido con esa mirada. Yo creo que tal vez, por ejemplo, para nosotros como psicólogos, no es una conducta que necesariamente pensemos que es signo de reprobación, ni mucho menos de patología. Sí puede resultar una conducta llamativa y algo que vale la pena explorar en el área clínica para pensar qué nivel de responsabilidad afectiva hay en estas relaciones, qué nivel de compromiso hay, el por qué, o sea, cómo el sujeto vive este tipo de vinculación. Pero en el fondo para nosotros no es algo extraño ni sorprendente. Pero si nos ponemos, por ejemplo, en la posición que podría tomar un profesional de otra disciplina, seguramente su posición va a ser, acá estoy siendo prejuiciosa y pensando como en términos generales, mucho menos flexible tal vez. Tomás, no sé, tú eres historiador, para los historiadores es como, qué bueno es que los historiadores han visto tantas cosas que yo creo ¿Sabes que... qué? Pero la verdad es que la mirada de los historiadores es súper sesgada también. O sea, tú te puedes encontrar que
hasta la última biografía de Gabriela Mistral, que fue de los años, de principios de los años 90, se menciona a Gabriela Mistral y la última pareja que tuvo como grandes amigas. Sí, Por favor. Grandes ¿Ya? amigas que vivieron juntas y que se escribían poemas a la cual le escribía poemas de amor. Ah, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, el sesgo está. O sea, y esto llevó a que una gran escritora contemporánea escribiera, bueno, era lesbiana, ¿y ahora qué hacemos? ¿Me entiendes? O sea, el historiador está tan cejado como cualquiera, ¿ya? Ahora, en el caso particular de la duda que tiene Alicia, lo que yo quería dejar en claro no tiene que ver con la apreciación de la que tenemos hoy, sino que la apreciación, lo que hablamos del anacronismo, de cómo lo veía la gente en esa época. Claro, ¿Ya? O sea, relaciones homosexuales o fuera de los patrones normales en el sentido de que se repiten más, han existido siempre. Desde los albores del mundo del ser humano como sociedad. Pero en el caso particular de la Francia, de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, las relaciones homosexuales o fuera de lo típico, tienen una apreciación mucho menos nociva en el mundo artístico bohemio. Eso incluye pintores, escritores, etcétera. Y no solamente eso, sino que también está el alcoholismo, está la violencia, todas esas cosas eran mucho, o sea, no sé si la palabra es tolerado. Creo que la palabra es como, ni siquiera es bien visto, pero como que era está mucho más, integrado. sí, es que esa es la palabra, está más integrado como parte de ese tipo de situaciones hubieran pasado en una persona de alta alcurnia, o incluso en los campesinos pobres del Loa, y habría sido terrible, ¿entiendes? Habría habido condena social, habría, o sea, por ejemplo, hay casos documentados de, por ejemplo, de un alcalde de un pueblo pequeño cerca de Burdeos, si no me equivoco, donde le pegó a la mujer y el pueblo lo transformó en un paria. ¿Ya? Eso es una condena social, eso existe. Pero en el caso de la Bohemia francesa, es otro tema. Era mucho más laissez-faire, que se llama. Claro, cuando yo les comentaba, como pensémoslo como lo vemos hoy día, era para intentar trasladar, si hoy día, más de 100 años después, todavía sigue siendo algo que no es habitual, que depende del contexto. Acá mismo alguien dice, por ejemplo, frecuente en un contexto no tan heteronormado. Probablemente nos vamos para atrás y claro, en un contexto tal como describe Tomás, bohemio, de artistas, era algo tal vez no sorprendente, como integrado, como a nadie le sorprendía, pero eso no quiere decir que fuera algo como completamente aceptado como normal. Pero no era sorprendente como podría haberlo sido en un contexto distinto al que Camille se movía. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos va a permitir pensar qué tan fuera del comportamiento, comillas, normativo se encuentra nuestro personaje. Alguien preguntó por problemas de consumo. ¿Consumo en qué sentido? Alcohol, droga, supongo. Ah, toda la Bohemia francesa tomada como obrero recién pagado. Sobre todo, además, tomando alcoholes bastante fuertes, como el caso del absinthe, por ejemplo. Eso es la forma elegante de pronunciar absenta. Eso mismo. El absinthe estaba también una cosa muy distribuida en la Bohemia, no solo francesa, sino europea en general, una cosa que se llamaba lauda, no sé si les suena de nombre. El láudano es un derivado del opio, Ay, sí, 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 sí. ¿ya? Estaba, por ejemplo, el consumo de opio propiamente tal, las casas de opio eran sumamente comunes en el mundo artístico, por ejemplo. Bueno, la cocaína era legal en esa época, se consumía de manera normal. La marihuana no, tenía muy poca entrada en el mundo europeo, porque es más bien americano. Pero en el caso particular, sí, el alcohol, prácticamente toda la bohemia europea tenía problemas con el alcohol.
Bárbara preguntaba, ¿qué pasa cuando no podemos pensar en ocupar nuestras herramientas como lo clásico, por ejemplo, test proyectivos con nuestros personajes por razones evidentes? Uno tendría, claro, vamos a tener que hacer las inferencias solo en base a los antecedentes que tenemos. Sin embargo, igual como ejercicio clínico, uno también podría pensar qué tipo de respuestas podría dar una persona, digamos, de estas características y hacerlo al revés. Ya pensando en estos ejercicios que uno hace para aprender, porque en el fondo este ejercicio de analizar un personaje histórico desde una perspectiva psicopatológica tiene como este objetivo de aprendizaje, de ejercicio clínico, y por lo tanto, cuando no puedo ver, por ejemplo, el roster de Camille Claudel, puedo pensar cómo podría ser, basado en las características que sabemos que tiene, el perfil, el protocolo de roster en caso que lo hubiésemos aplicado. Ahora, efectivamente eso es pura especulación y por lo tanto nos quedamos como en el terreno de lo hipotético, pero básicamente eso es la base para poder hacer un diagnóstico. En el fondo, pensar, tratar de responder qué preguntas nos surgen para poder guiar hacia dónde estamos pensando que el diagnóstico está, ¿ya? En este caso, nosotros decidimos escoger el, el caso de Camille Claudel, porque además ella sí tiene un diagnóstico. Ella tiene un diagnóstico de esquizofrenia por el cual fue internada tantos años que terminó muriendo internada. Y eso, por supuesto, que eclipsó todo su desarrollo personal, su desarrollo artístico, y básicamente fue una condena. O sea, bien podría haber estado en el psiquiátrico, bien podría haberla metido presa, bien podría haberla matado. No, tal vez ahí me fui al chancho, pero en el fondo hay una privación, digamos, de libertad que coarta cualquier tipo de desarrollo para ella, basado en un diagnóstico donde los antecedentes que al menos manejamos hoy día pareciera ser que es un diagnóstico cuestionable. Mira, hay algo súper importante que pone aquí, Frances, sí. Que es lamentable que en esa época mujer que actuaba distinto la consideraban loca y la encerraban en un manicomio. Es la primera mujer que vivió algo parecido por expresarse. Ahí hay una cosa súper interesante, porque si bien sí es algo que hemos visto muchas veces, etcétera, en la bohemia europea artística eso no era común. Hay muchos casos, las hermanas Bronte, Mary Shelley, Virginia Woolf, que no pasaron por eso. Mujeres que iban en contra de todo este tema y no pasamos. El caso de Camille Claudel es tremendamente especial porque es el caso más llamativo y quien está detrás de todo eso es el hermano. ¿Ya? Oh, cómo lo odio. Tomaría lo que dice Frances y diría que es lamentable que le quitaría en esa época, porque eso es algo que persiste hasta el día de hoy. Ya, uno de los principales epítetos que recibe cualquier mujer que intente ir en contra de la corriente, incluso hoy en día, es está loca. Y en general no es poco frecuente que mujeres que hayan sido, o sea, que sean activistas, que se movilicen, son frecuentemente cuestionadas desde su cordura hasta el día de hoy. Así que Cristian dice, hay mucha evidencia cinematográfica respecto a la bohemia francesa y europea de la época de la conducta sexual. Rimbaud, Sade y la película son las chicas francesas. La chica danesa. Son algunos ejemplos. Ojo que esas son interpretaciones modernas desde el día de hoy. Que tenéis cuidado, te pueden mostrar cosas muy, muy, muy fielmente, pero siempre están desde la vista de hoy. Entonces hay que ser cuidadoso. No es que estén mal, ¿ya? Pero por supuesto, en la cinematografía a veces hay que ponerle un poquito de color a las cosas para que sean más vendibles. De hecho, esa es la razón por la cual decidimos analizar personajes históricos y no personajes de película, porque los personajes de película, para poder vender, siempre tienen algunos elementos, para vender en el sentido de ser llamativos y más divertidos para alguien más que no sea psicólogo,
hay que modificar, porque claro, para uno que a uno le gusta este cuento, todos los personajes cinematográficos con algún tipo de psicopatología llaman la atención, pero para el público en general suele tener que haber algún tipo de adorno que haga más llamativo el personaje, pero que en general en términos psicopatológicos termina siendo contradictorio y por lo tanto nos deja en una sensación de este personaje psicopatológicamente hablando no está bien armado. Y por eso entonces la decisión de pensar en un personaje histórico podemos tener lagunas, pero al menos no vamos a tener inconsistencias en el sentido de que fue un personaje real y por lo tanto no hay aspectos que se salgan para llamar como desde la psicopatología en ese sentido. Mira, Alicia está preguntando si estando internada se pudo desarrollar como artista igualmente. Eso no quedó claro. Si en la familia la abandonó, tuvo contacto con amistades, artistas, amores. La respuesta es bien nebulosa en ese sentido. La legislación francesa, algo que hablábamos la otra vez, no tenía un control sobre las clínicas psiquiátricas en Francia en esa época y la tuvo recién después de la posguerra. Por lo tanto, sabemos poquísimo sobre los tipos de terapia, sobre todo ese tipo de cosas y el comportamiento de los internos por lo general en las clínicas psiquiátricas europeas era de constricción. Las famosas camisas de fuerza aparecen en esa época, los aislamientos, electroshock, terapia con psicotrópicos fuertes que no estaban bien tratados o conocidos en esa época. Morfina. Y morfina, el mismo láudano, que se usa en condiciones, en dosis mayores, cocaína también, por supuesto. El manejo, digamos, era bastante... o sea, no habría pasado ningún filtro del ISP hoy en día, partamos por eso. ¿Ya? Y el otro tema es que además la legislación francesa, al día de hoy todavía, contiene que no me acuerdo si son 3 o 5 años, todos los antecedentes del paciente se tienen que borrar. Entonces, no tenemos acceso a información de la clínica, ¿entiendes? Ahí tenemos una laguna súper importante y una lástima, ¿no? Lo que tenemos son comentarios, por ejemplo, de las visitas del hermano, etcétera, que las comenta sobre epistolario y cosas por el estilo, y de ahí sabemos que su madre no la visitó nunca más una vez que estuvo internada, que su hermano la fue a ver solo una vez, y el hermano la fue a ver algunas veces para ir sacándole dónde tenía ella escondida o había vendido algunas obras para poder ir después a comprarla y venderla más cara, porque en realidad por Claver le encantaba la buena vida, vivir como un rey, y lo hizo vendiendo las obras de su hermano, ¿ya? Y ella, que nosotros sepamos, no tuvo más visitas de amistades ni nada por el estilo. Rodin no fue a verla, no fue a ver nunca tampoco, que sepamos. Y él murió antes que ella, además. Entonces, no hubo ningún desarrollo artístico posterior, que sepamos. Hipocresía y crueldad en su máquina, así. Tal cual. Entonces, si quisiéramos pensar ahora en el análisis psicopatológico de este caso, ¿ya? Podemos partir pensando en trabajarlo desde un punto de vista descriptivo. ¿Ya? Tenemos un antecedente, hay un diagnóstico de internación por esquizofrenia y entonces yo los invito ahora a que pensemos entre todos si se cumplen, o sea, si los antecedentes que tenemos del caso permiten al menos sostener la hipótesis del diagnóstico de esquizofrenia o no. ¿Ya? Para eso tengo acá mi DCM, ¿ya? Para ir mirando, yo me sé casi todos los criterios, pero de todas maneras es siempre mejor tener a mano el manual para poder ser más riguroso, ¿ya? Pero en primer lugar, de lo que ustedes saben, recuerdan, ¿cuáles son los primeros, o sea, como el criterio más importante para poder hablar de esquizofrenia? O sea, ¿dónde cae la esquizofrenia? Acuérdate, se me olvidó decir esto ahora recién, que lo que habíamos encontrado, que era lo que se usaba la Sociedad Médica Francesa en esa época
para definir lo que era esquizofrenia era que la persona tenía que hacerse daño a sí misma, hacerle daño a otros y a la propiedad privada. Se cumplían estos tres elementos y ya podía ser catalogado como esquizofrenia. Claro. Pero, pero pensando en lo que comprendemos hoy día, que alguien se compromete con algo o quieren que se lo recuerde yo. Si se ponen así como, si están como tímidos, exacto. Alucinaciones, delirios. O sea, la esquizofrenia es psicosis. ¿Ya? Es una enfermedad donde la característica esencial es que hay psicosis, hay pérdida del juicio de realidad, y eso significa entonces que tenemos que encontrar fenómenos de carácter psicótico, alucinaciones, que son alteraciones de la percepción, es decir, percibir en ausencia de un estímulo, alucinaciones auditivas, escuchar voces cuando no las hay, alucinaciones en general, las más comunes en la esquizofrenia son auditivas o senestésicas, sentir cuando en ausencia de un estímulo táctil. No es lo más frecuente las alucinaciones visuales, que en el fondo es ver cosas que no están ahí, pero también en algunos casos los hay. Alucinaciones olfativas en general en la esquizofrenia no hay, esas son más bien neurológicas, más características de otros cuadros. O delirios, ¿ya? Y acá entonces tenemos, alguien dice paranoia, alteración del curso y contenido del pensamiento, delirios. O sea, los delirios son fenómenos donde hay alteración del pensamiento. Las alucinaciones son alteraciones de la percepción, delirios son alteraciones del pensamiento. Pero no es cualquier alteración del pensamiento, sino que es la alteración del contenido, ¿ya? Y por eso hablamos de pérdida de juicio. En un pensamiento, comillas, sano, la persona tiene la capacidad para enjuiciar el contenido de su pensamiento. Por ejemplo, estoy media sospechosa de que mi marido me engaña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha tenido algunas actitudes extrañas, lo encuentro más alejado, lo he sorprendido, he visto, por ejemplo, movimientos extraños de nuestras tarjetas de crédito, gastos que no se justifican, de pronto ha empezado a desaparecerse, me dice que tiene una reunión y va a llegar más tarde porque tiene algo de trabajo, y de pronto un día me dijo que iba a salir con un amigo, Juan, y que iba a estar toda la tarde con él, y de pronto aparece Juan a las 7 de la tarde preguntando si está, porque le había prestado algo y lo vino a buscar. Y chuta, yo digo, pero ¿cómo si estaba contigo? Y empiezo, y se instala entonces la idea de mi marido me engaña. Contenido del pensamiento, mi marido me engaña. En una persona que no tiene una alteración de carácter psicótica y que no tiene pérdida de juicio, esa persona es capaz de enjuiciar y cuestionar si este pensamiento es correcto o no. Y de pronto, si decido confrontar a mi marido, y mi marido me dice, mi amor, lo que pasa es que yo no te había querido contar, pero estoy enfermo, tengo una enfermedad que, no sé, estoy inventando sobre la marcha para el ejemplo. Y quería tener un diagnóstico más claro y saber mejor qué es lo que va a pasar antes de preocuparte, porque yo sé que todos estos 2 años de pandemia han sido tan complejos, perdiste a tu papá el año pasado, entonces no quería asustarte más de la cuenta, la embarré, perdóname, te mentí, entiendo que estoy enojada, pero créeme que de verdad esto lo hice pensando en que iba a ser mejor y la terminé embarrando más. Perfecto, una persona que tiene un desarrollo sano de pensamiento, puedo o no creerle en el fondo, pero soy capaz de considerar lo que me está diciendo y cuestionar, enjuiciar si lo que yo estoy pensando es o no es. Una persona que no tiene capacidad para poder enjuiciar, pierde la capacidad para hacer este ejercicio de razonamiento de si lo que estoy pensando es real o no, y tiene certeza apodíctica.
mi marido me engaña y no hay nada que pueda sacarme de esa idea, ni siquiera necesito argumentos. De pronto le pregunto, ¿y cómo sabes tú que tu marido te engaña? Porque se puso la chaqueta azul. Y uno así como, pero ¿y eso qué? Es que yo sé, porque se puso la chaqueta azul. Y de pronto hay hasta una lógica que deja de ser una lógica racional, formal, y se transforma entonces en una alteración de contenido. Esos dos elementos, presencia de alucinaciones y o delirios, son lo básico en un diagnóstico de esquizofrenia. Por supuesto que de la mano de esto puede haber conducta impulsiva, producto de esto, pero es derivada de. Y entonces acá vale la pena que nos preguntemos, Camille Claudel, ¿hay antecedentes que sostengan la pérdida de juicio de realidad? O más bien tenemos antecedentes donde lo que ella experimentaba era lo que podemos llamar como tormentas afectivas, episodios donde impulsivamente discutía, se peleaba con su pareja, Rompía producto cosas, ¿no? y entonces preguntémosle a Tomás, ¿hay antecedentes que sostengan la idea de que Camille Claudel tiene alucinaciones y o delirios? Aparentemente no. Aparentemente no. Y eso entonces nos lleva a pensar, chuta, parece que, ¿qué otros antecedentes tenemos? ¿Qué interés tiene el hermano por internarla? Pareciera ser que tenemos más antecedentes de que acá hay una internación forzada producto de intereses económicos por parte del hermano, exacto, aquí, muy El bien, la cochino platita. dinero. Y pareciera ser que eso sostiene más su internación que la existencia de... sí, va más por ahí, pareciera la cosa. Sostiene mucho más la hipótesis de la internación, el interés económico, parasitario, antisocial del hermano, que la real existencia de alucinaciones o delirios. Y por lo tanto, pareciera ser que a nivel descriptivo se nos empieza a caer el diagnóstico de esquizofrenia. Y si pasamos al segundo nivel y pensamos en diagnóstico estructural, donde tenemos que... Ay, me faltó acá. Me falta el cuadrito de la psicosis, pero el diagnóstico estructural de organización de la personalidad psicótica tiene como criterio que haya pérdida de juicio de realidad. O sea, cuando evaluamos el juicio de realidad del paciente, el paciente tiene pérdida de juicio de realidad. Entonces se nos cae el diagnóstico de esquizofrenia en el diagnóstico descriptivo y además se nos empieza a caer el diagnóstico estructural de organización de la personalidad psicótica. Y eso significa que tenemos que movernos hacia otras posibilidades diagnósticas. Y acá entonces los invito yo a pensar hacia dónde creen que nos podemos mover. ¿O qué necesitarían saber para saber para dónde mover? Una entrevista de relación con la ya. A ver, esto está más complicado porque ahí empezamos a pelear con el tema de la legislación. En estos tiempos lo que decía el hombre era verdad pura sin necesidad de realizar una entrevista o evaluación de la paciente. Ahí lo que pasa es que Francia todavía tenía unos atavismos bien antiguos de conservadores en lo que se refiere al tratamiento de las mujeres desde el punto de vista legal. Las mujeres solteras y creo incluso viudas seguían estando atadas legalmente a los familiares hombres. Generalmente el padre, y si no un padre, un hermano mayor, si no había un hermano mayor, un hermano menor. Entonces de ahí es que el tema, por Claudel haya tenido tanta facilidad para internet. En el fondo las mujeres no tenían, o sea, no es un tema que el hombre diga la verdad. Si el hombre lo decía sobre
esta mujer de la cual ella dependía, o sea, ella dependía de él, digamos, entonces se internaba nomás. Claro, y de ahí entonces, además que no sea casual que el hermano haya esperado hasta la muerte del padre, Del porque en el padre. fondo podría haber querido hacer lo mismo, pero con el padre vivo no habría podido, porque ella no era dependiente, en términos como legales no dependía de él. Entonces, muere el padre y el hermano decide 8 días iniciar después. Es lo que se demoran hacer los trámites. Maldito. Claro, y si uno si lo pensamos además, o sea, ella tiene que haber ella tenía una relación relativamente cercana con su padre, por lo que nos contaba Tomás. Su padre era el único de su familia que había apoyado su carrera artística y al parecer en términos vinculares era con el que era más cercano. Por lo tanto, en ese escenario, la posibilidad de que ella haya estado en un duelo tremendo tras la muerte de su padre y que además el hermano se haya aprovechado no solo del tema legal, sino que de la posición psíquica en la cual ella se encontraba en ese minuto es súper probable. O sea, ella estaba en duelo, probablemente estaba devastada y acá empezamos a especular. ¿Habrá estado devastada por la muerte del papá? ¿Habrá estado asustada por la muerte de su padre? ¿Habrá temido que en el fondo habrá reconocido en el hermano a alguien tan peligroso que resultaba más seguro para ella estar en un hospital que estar fuera? ¿Quién sabe? Pero claramente el En haber estado en duelo al momento de su internación probablemente no ayudó a que ella apareciera con una salud mental más preservada. Y el hecho además de haber carecido de redes aparte de la familia, que la pudieran haber ayudado o escondido por último. No tuvo nada de eso. Exacto, o sea, tenemos como antecedentes, por acá dice, alguien preguntaba, sería súper interesante tener antecedentes del área vincular. Si bien no tenemos muchos antecedentes, hay algunas cosas que son bastante definitorias. Hay Una madre, informes policiales. claro, una madre que no va a visitar a su hija nunca a un hospital psiquiátrico, claramente nos da antecedentes de que la relación no era cercana. Porque en la sociedad francesa, ¿cómo se llama esto? Conservadora, porque la madre pertenecía a ese lado, se estilaba mucho que la menor de las hijas, y esto parece que no era solo francés, tengo entendido que también en el mundo europeo en general, y acá en América se da también, que la hija menor tenía que quedarse a cuidar a la madre, no casarse y quedar a la madre. Y era ahí también un poco el asunto. Como latita de cómo hago para el chocolate. ¡Ah! Sí. Sí, aquí alguien, por ejemplo, pregunta, ¿en ese tiempo estaba bien visto? ¿No era un problema que el hermano haya algo así? Probablemente no, chiquillos. Piensen, esto es paralelo a Ana O. Pensemos en psicoanálisis. ¿Se acuerdan Ana O con Freud? O sea, en ese tiempo no era poco frecuente que las mujeres fueran internadas. Ni siquiera estamos pensando por esquizofrenia, o sea, histeria, por síntomas conversivos. ¿Ya? No era poco frecuente que hubieran tratamientos sumamente disruptivos, por llamarlos de alguna manera, para trabajar con salud mental. Entonces, Mira, el tremendo ejemplo, como Teresa Bilsmont, claro. no sé quién es, Una perdón por mi ignorancia. poetisa chilena, hija de una de las mejores familias de este país, la internaron como 2 o 3 veces, ¿ya? Casada con 2 hijos, salió arrancando a Europa, le quitaron a los niños, fue pareja de García de Huidobro, ¿ya? Una mujer, unas poemas increíbles. Sí. Y bueno, acá hay 2 aventuras. Bárbara Ramírez habla de trastorno bipolar, pensando en que tiene desequilibrios emocionales, estos estallidos, y ella misma dice, o trastorno límite de la personalidad. Silvana dice, pienso en un trastorno de personalidad, clúster B, y creo que probablemente el resto también coincida con que pareciera ser que el diagnóstico va para ese lado.
y que en el fondo los elementos que tendríamos que considerar son para hacer un diagnóstico diferencial entre un trastorno de la personalidad límite o un trastorno afectivo bipolar. Mira, dicen, en ese tiempo estaba bien visto, o no era un problema que el hermano haya hecho algo así, no fue criticado por su actuar. Paul Claudel era diplomático, trabajaba para el Estado francés, además era escritor, más o menos nomás, fue hasta postulado el Nobel. O sea, era un tipo que tenía un prestigio y unas conexiones que hiciera imposible que alguien le dijera nada. Ahora, ¿qué antecedentes o sea, acá para poder hacer una distinción entre lo bipolar y el trastorno límite, que además no son incompatibles porque están en niveles distintos? Pensemos que podría haber comorbilidad entre un trastorno bipolar y un trastorno de la personalidad. ¿Ya? Eso es un punto importante que considerar. No son diagnósticos que sean incompatibles. Sí son diagnósticos que suelen confundirse, ¿ya? Y sí son diagnósticos que al soler confundirse, digamos, se confunden porque tienen algunos aspectos en común, pero su base es bien distinta, ¿ya? Cuando hablamos del trastorno afectivo bipolar, es un trastorno del ánimo. Y eso significa que la base es una desregulación de neurotransmisores que termina produciendo esta oscilación, esta aparición de episodios de manía o hipomanía y episodios depresivos, ¿ya? Mientras que, tal cual como dice mi queridísima Ghislaine, que es alumna mía de mis tesistas, es el trastorno de personalidad. Estamos pensando en otro aspecto que es personalidad, ¿ya? Y entonces el trastorno de personalidad es un patrón permanente de alteraciones a nivel de cognición, emoción y conducta, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿esta mujer tenía un funcionar más bien cíclico con episodios de desregulación importante o tenía un actuar desregulado permanente? ¿Ya? Y esa es una pregunta que es esencial para poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? El diagnóstico de trastorno afectivo bipolar es un diagnóstico donde el sujeto episódicamente tiene episodios de manía o hipomanía, ya caracterizados principalmente por una elevación del ánimo, más energía, falta, o sea, como ya caracterizado, por ejemplo, por la no necesidad de dormir, ya por el embarcarse en empresas de pronto que son como arriesgadas, con producto de este ánimo exacerbado, de esta sensación como de entre inmortalidad, de plenipotencialidad, ¿ya? Mientras que cuando pasa, y por eso bipolar, cuando pasa el episodio depresivo, observamos lo contrario, ¿ya? Y el sujeto se deprime y eso significa ánimo bajo, pensamientos de muerte, llanto, tristeza, desesperanza, culpa, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener una persona que tiene periodos de cierta estabilidad. Ahora, si estamos pensando que si no hay en este minuto, ella nunca habría tenido un tratamiento para esto y por lo tanto los periodos de estabilidad habrían sido más bien, o sea, como poco y probablemente podría haber oscilado mucho más rápido de lo que podemos pensar hoy día un trastorno bipolar. Pero igual habría episodios donde cuando el ánimo esté regulado, ella es otra persona. Mientras que si estamos hablando de personalidad, la personalidad es permanente. Y vamos con ella para todos lados. Todo el tiempo, en todas las situaciones, independiente de con quién esté,
el trastorno de personalidad me acompaña, ¿ya? Por supuesto que pueden haber áreas un poco más libres de conflicto que otras, ¿ya? Pero en general los trastornos graves de la personalidad, el nivel de rigidez, ¿ya? Y de intensidad de la desregulación, de la desviación, y acá estamos pensando específicamente en un trastorno de personalidad límite, de desregulación afectiva, de distorsión de la autoimagen, es tan intenso que son muy pocas las áreas que pueden estar preservadas. ¿Ya? Eso sería como importante tener en mente. ¿Ya? ¿Qué antecedentes tenemos acá? Y como porque ya estamos como en la hora para ir cerrando. Yo creo que no se queden con la sensación así de como chuta, entonces no sabemos. Esto es un ejercicio en el fondo. No, dadas las condiciones, no vamos a poder tener certezas de si es esto o lo otro, sino que vale la pena preguntarnos qué es lo que tenemos que saber de ella para poder hacer este ejercicio diagnóstico. Por supuesto que las figuras que tratamos, hay unas que son de libro, prácticamente. Claro. Muy entretenido para verlo, etc. Y pero otras que Capítulo dejan es un poco más... más ambiguo, sí. O sea, no es ambiguo, está en una laguna, lamentable. Es que, o sea, es ambiguo en términos de diagnóstico. Claramente Sí. ella no era ambigua, pero, no, para pero nada. el diagnóstico es difícil, es incierto, porque hay elementos que no tenemos. Pues. Pero alguien por ahí dijo cómo eran sus relaciones, por ejemplo, y acá no tenemos muchos antecedentes de cómo era la relación con su madre, con su padre, con su hermano, pero sí tenemos varios antecedentes que Tomás de pronto habló como más bien rápido de su relación con Rodin. ¿Nos podéis contar un poco de cómo era la relación con Rodin? Bueno, Rodin era un artista ya consagrado cuando la conoce. Él es el segundo, entre comillas, profesor que tiene ella de manera no formal. Ella entra en una relación casi inmediatamente, ¿engancha? Es complicado ese tema. Rodin era un tipo muy metido en la bohemia, el infiel absolutamente bajo los estándares que conocemos hoy en día de monogamia, etc. Y ella empieza a abrirse a ese tema también. Hay infidelidades mutuas, como lo decíamos antemano. Rodin era un tipo que tenía antecedentes de violencia, violencia física y psicológica, por supuesto, también. Entonces, esta es una relación súper dañina y bien tortuosa. Tenemos antecedentes policiales al respecto de que llegan la gendarmería francesa a separar esto, que se estaban matando. Tenemos relatos de cuando asisten juntos a una exposición y se ponen a pelear en medio de la exposición. Tenemos el tema de romperse las obras el uno al otro, etc. Es una relación tremendamente dañina, y hay algunas cartas de Rodin que hablan. Rodin pasa de tratarla muy bien, de tenerla en una alta estima de la parte artística, a referirse a ella de manera súper deplorable como mujer. ¿Ya? Es súper complejo tratar este tema, porque ahí estamos analizando además otra figura, que es Rodin. Me parece interesante además considerar Bárbara dice, pareciera entonces que tiene estos estados cambiantes, no permanentes como personalidad, que cuando está en equilibrio es más profesional y también cuando está desequilibrada tiene estos episodios destructivos. Sí, es cierto, pero, por ejemplo, yo que me inclino más por un diagnóstico en la línea de la personalidad, también su relación con Rodin es una relación que oscila entre amor y odio, entre idealización y devaluación por parte de ambos. Y esto en el fondo, hay una... Relación tóxica, sí. Claro, una como relación... una sopa de mercurio. Hay harta dependencia afectiva, también habla de su autoestima. También acá es importante pensar, y creo que es lo enriquecedor
Iris Lane tocó una cosa súper importante. Cuando ella termina su relación con Rodin, es su florecer artístico. La autoestima obviamente mejoró ahí, parece. Estaba pensando lo importante, como esta posibilidad también que da el análisis histórico de pensar en determinantes culturales, porque acá claramente hay todo un tema de género involucrado, porque todo lo que Tomás describe respecto de Rodin nos habla de la persona, pareciera ser de la personalidad y la psicopatología de Rodin, pero Rodin es el que pasó, el que todos conocen, el que pasó, el que trascendió. El famoso. Rodin es el famoso, ¿ya? Y acá incluso se supone que hay pelea, destrucción de obras, pelea hasta por autoría de obras. ¿Quién no, Robaste la idea. Eso, robarse las ideas. Entonces, claro, uno dice, ella perfectamente puede decir, es que Rodin me roba mis ideas, y uno podría pensar, ¿y será esto algo medio psicótico en la línea de robo de pensamiento? ¿O será algo que está anclado en una realidad donde tenemos una mujer que sistemáticamente fue vulnerada en diferentes espacios? Fue vulnerada como artista, fue vulnerada Como por su hija. hermano. Claro, entonces es bien compleja la mirada que le podemos dar, y creo que eso también hace que sea como interesante poder pensarlo, ¿ya? Yo creo que, pensando ya como en la hora para ir cerrando, este ejercicio no tenía como objetivo llegar así a un diagnóstico definitivo, sino que más bien mostrar como las posibilidades que el análisis de los personajes históricos nos dan, lo enriquecedor que es como ejercicio clínico, pensando en que nos llevan a eh, transitar por diferentes posibilidades diagnósticas, cuestionarnos cuáles son los aspectos diferenciales entre diagnósticos que pueden ser comórbidos o que suelen confundirse. Nos llevan a pensar en los determinantes culturales que a veces hay respecto a determinados trastornos, y cómo esos determinantes culturales de pronto se pueden mantener incluso hasta el día de hoy, ¿ya? Vemos en el fondo que, no sé, pues, en mi asociación libre permanente que siempre tengo, se me viene a la mente la figura de Britney hoy día. Claro. Britney Spears, artista, la estrella, la reina del pop, manejada por años por su padre, tratada de loca, con prohibición de ver a sus hijos, con prohibición de manejar su dinero, pero sin prohibición de salir de gira y ganar plata como loca. No para ella, para su padre. Entonces, vemos que de pronto 100 años, incluso un poquito más de 100 años, no han hecho tanta diferencia. Y Qué creo buena que asociación libre. entonces, vulneración, como nos lleva a pensar, ¿ya? Yo creo que es importante ese ejercicio, y creo que este tipo de análisis nos permite hacer eso. Frances dice, hay muchos casos, Margaret King también. No sé quién es Margaret King, me siento muy ignorante hoy día. más porque mi ejemplo es traído directo desde la cultura pop y no de algo que suene más intelectual. Margaret King. Gilda dice, va de la mano del machismo, exacto. O sea, y eso también nos lleva a cuestionar nuestros diagnósticos. O sea, ¿cuántos de nuestros diagnósticos de pronto está sustentado en elementos que tienen que ver más con un sistema, con una estructura, que realmente con aspectos que sean psicopatológicos? O sea, por ejemplo, pensemos, uno de los criterios del diagnóstico de trastorno de personalidad límite es la promiscuidad. ¿Tenemos el mismo criterio de lo que es ser promiscuo para un hombre que para una mujer?
¿qué es ser promiscuo? Tener varias relaciones con hombres o con mujeres abiertas, donde todos los involucrados saben que esta relación no es exclusiva y no es monogámica, ¿es ser promiscuo? Vamos a estar hablando de promiscuidad como criterio diagnóstico en 50 años más. ¿Quién sabe? ¿Ya? Son preguntas que me van surgiendo, digamos, en relación a lo que hemos ido reflexionando ahora. ¿Ya? Eso ha sido por hoy día, chiquillos. No sé si Tomás quiere agregar algo más desde su perspectiva de historiador. Bueno, esto que hacemos nosotros es bien entretenido. De hecho, la primera clase me la gocé. Sobre todo, además, analizando todas las figuras, etc. Pero lo más importante, creo yo, es lo que podemos sacar nosotros en limpio. Tiene que ver qué es lo que hacemos con estas herramientas. ¿Ya? Aquí no se cuenta con, como decía Irma, no se cuenta con la ventaja y con el privilegio de tener a la persona frente a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, trabajar con estas pequeñas pistas es como un trabajo medio detectivesco. ¿Ya? Sí, el tiempo se pasa volando. Imagínense que en la clase original son ¿cuántos casos? ¿4, 5? Tenemos 4, 5. No, 5 casos. ¿Ya? Es un ejercicio súper entretenido. Por supuesto que cuando uno se pone a revisar, me habría encantado revisar a este otro, y la verdad que tratamos nosotros de elegir las figuras históricas. Tenemos un pool de figuras históricas muy grande, pero la información que podemos encontrar de todos no es tan amplia. Entonces, la idea es que le saquen el jugo a ver estas cosas con las herramientas que hay, identificar estas cosas de una manera bien, que tal vez puede ser un poquito compleja al principio, después uno se suelta y va para adelante mucho más fácil. Eso. Y las conclusiones que puedan sacarse hasta el día de hoy. Sí. Nosotros siempre que hablamos de esto pensamos que historiadores y psicólogos somos como cagüineros. Sí, los cagüineros. Este es como el este es como el cenit del cagüín. Es como ya, cuéntame el cagüín del personaje. Es cagüín académico, eso es lo mejor de todo. Como lo voy a pelar. Cagüín académico. Sí, este es el cagüín académico, sí. Eso entonces, chiquillos. Bueno, esto fue un ejercicio para ustedes, espero que les haya parecido interesante. Y por supuesto que no sé si Daniel está ahí porque hay que hacer el sorteo, el sorteo de la beca. Y para, además, digamos, del sorteo de la beca, por supuesto que los dejamos sumamente invitados a la segunda versión del Diplomado de Trastornos de la Personalidad, la comprensión multidimensional y abordajes psicoterapéuticos basados en la evidencia. Este tema es uno de los temas que trabajamos en el módulo 2, donde vemos como la presentación clínica de los diferentes trastornos de la personalidad. De hecho, por eso figura Camille Claudel, porque es un posible ejemplo, digamos, de los elementos que tenemos que cuestionarnos para pensar en un trastorno de la personalidad límite. Así que muy bien quienes pensaron en esa línea. Ya el diplomado tiene toda una primera parte como de diagnóstico del lugar revisamos básicamente qué lugares ocupan distintos aspectos en la configuración de la identidad. Entonces está el lugar del cuerpo, el lugar del trauma. Este año en la segunda versión incorporamos el lugar de la sexualidad. ¿Ya? Todo eso lo hacen profes que son como expertos en esos temas. Está la Anita Gallardo con el tema del cuerpo, la Carol Gallegillos con el tema del trauma, Cristian Spuller, que hizo un curso ahora hace poquito y que parece que estuvo así llenísimo con el tema de la sexualidad, más revisión un poco de infancia temprana, adolescencia, ya varias cosas en esa línea. El segundo módulo estoy a cargo casi completamente yo, más Tomás, que está como invitado a una de las clases para mirar como los los trastornos graves de la personalidad de la esfera limítrofe, los graves y los de la esfera neurótica.
Y el tercer módulo es de abordaje, ¿ya? Y ahí tenemos estrellas como Lorenzini con mentalización, la Caro Moraga con DBT, la Pamela Folch con AIT, entre otros, ¿ya? Eso un poco para contarles y entusiasmarlos. No, no vengo a vender, vengo a regalar, así que ahora doy el pase para que hagan el sorteo. Muchas gracias. Buenas tardes también, que no los había saludado. Ahora vamos a empezar con el sorteo entonces. Si es que no hay más preguntas, si estamos todos ok. Pareciera que sí, lo veo en el chat. Ya, eso mismo. Vamos a comenzar entonces el sorteo por la beca. Entonces, acá tenemos un total de 129 personas, 129 participantes, y vamos a ver quién se va a llevar la beca en este sorteo. Y comenzamos. Y ahí está, la primera persona, Constanza Villar, ¿está presente? Hola, Constanza sí, Villar, ¿está ahí? Uy, acá como estoy. nunca, a la primera. Bien, Constanza, ¿eres Felicidades. profesional Sí, del soy área de psicóloga. filosofía? Ya, estamos entonces. Mira que hay Muchas veces que gracias. pasamos como 15 minutos y no llega nadie, no hay, al agua, Al así agua. que qué bueno saber Felicidades, que, Constanza. exacto, felicidades de que a la primera, Gracias. ya Constanza. Entonces, ya tenemos tus datos, así que en poco se va a contactar la ejecutiva a cargo del diplomado para darte la información, pero como ya tenemos todos tus datos, no habría ningún problema para que formes parte del diplomado. Así que nuevamente, muchas felicidades Constanza y muchas gracias a todos por participar en el seminario de hoy y como bien dijo Irma, los dejamos cordialmente invitados a que revisen y ojalá puedan participar también en el diplomado que parte la próxima semana. Así que espero que tengan una muy linda jornada esta tarde, lo que queda del día y estaríamos viéndonos ojalá la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.